Un altar votivo de la era romana dedicado a la antigua deidad vasca Larrae fue desenterrado en el monasterio medieval de Doneztebe, ubicado en el monte Arriaundi, en el norte de España. Este descubrimiento es el primero de su tipo recuperado durante una excavación arqueológica. El monte Arriaundi, con una altura de casi 950 metros, se encuentra en el valle del río Gulina, a 5 millas al noroeste de Pamplona. La posición elevada y la inaccesibilidad de su promontorio sur hacen de este un lugar defendible con vistas panorámicas de la cuenca de Pamplona. Desde la época romana hasta la Edad Media y la era moderna, el sitio fue ocupado casi de manera continua. La presencia del Imperio Romano en esa zona se remonta a la guerra sertoriana en el siglo I a.C., con la construcción de importantes vías de comunicación en el siglo I después de Cristo. En el siglo XI, se erigió en el monte un monasterio en honor a San Esteban. Un descubrimiento bien oculto: el altar, que data del siglo I después de Cristo, fue descubierto en 2022 en el fondo de un pozo en el monasterio medieval de Doneztebe. La inscripción del altar fue realizada por una mujer llamada Valeria Vitele, quien dedicó el altar a la deidad Larrae con el mensaje: Valeria Vitele cumple su voto a Larrae libre y merecidamente. Este descubrimiento, según los hallazgos de la arqueología, ofrece nuevas perspectivas sobre las creencias culturales de los primeros habitantes vascos. Hasta la fecha, se han encontrado solo otros 3 altares dedicados a Larrae en esa región. Sin embargo, este altar, localizado más al norte que los anteriores, amplía el conocimiento sobre el dominio territorial del culto. Aunque el altar data de aproximadamente 1000 años antes que el monasterio, los investigadores no tienen claro cómo terminó en el pozo. Se desconoce si fue arrojado posteriormente o si fue colocado intencionalmente durante la construcción. La Sociedad Científica Aranzadi, a cargo de la excavación, continúa investigando para saber más sobre este descubrimiento y su contexto histórico, proporcionando así una comprensión más profunda de la historia cultural vasca. En los tiempos antiguos los vascos tenían su propia religión y mitología. Era una religión politeísta algo extraña en la época, ya que representaba un panteón del tipo matriarcado, en contraposición de los panteones patriarcales característicos de esa época de las religiones. La mitología vasca tiene un carácter icónico, y esto tiene su origen en la prehistoria, cuando el hombre habitaba en las cavernas. Desde el Paleolítico el interior de la tierra, las cuevas, han servido de morada, lugar de rituales y de culto, y espacio para enterrar a los difuntos. Toda cultura tiene sus propios mitos y leyendas, y por supuesto la cultura vasca, con el euskera como idioma propio por bandera, no podía ser menos. Desde tiempos de la prehistoria y después con la influencia de la religión cristiana o la invasión romana, la mitología vasca ha sufrido una serie de modificaciones o influencias que le han hecho, si cabe, todavía más extensa y rica en personajes y leyendas. Como muchas otras culturas, la mitología vasca se basa en los 4 elementos que hay en la naturaleza: el fuego, la tierra, el aire y el agua. Pero la tierra es el centro de todo. De hecho, el personaje más importante es Mari, diosa de la tierra, capaz de adaptar cualquier forma y con varios refugios a lo largo de todo el País Vasco. Otro aspecto característico es el carácter femenino de los. A la ya mencionada Mari o Amalurra, como diosa de la tierra, hay que destacar que el dios del sol y de la luna también son femeninos y son conocidos como Eguzquiamandrea, sol, e Ilargiamandre, luna. Junto a estos dioses se encuentra una gran variedad de personajes cuyas historias han perdurado hasta nuestros días y que destacan en cierta manera por ser los más conocidos y los más curiosos. A continuación se citan algunos de ellos. Olentzero, posiblemente el personaje mitológico favorito de todos los niños vascos. Olentzero es un carbonero que baja de la montaña en Nochebuena para llenar de. El nombre Olentzero o Olenzaro, se dice que proviene de Olesaro, tiempo de gracia, que es así como al parecer, los vascos antiguos llamaban a la época del solsticio de invierno. En cuanto a su caracterización, varía dependiendo de la zona en la que nos encontremos, aunque a rasgos generales es conocido como un carbonero solitario y grueso, al que le encanta comer y beber el buen vino de la. Viste con colores muy oscuros y siempre va acompañado de una chapela y una pipa. En el pueblo de Mungia, en Vizcaya, los niños, niñas y familias pueden visitar el que es su hogar, Landecho Goicoa, el caserío más antiguo de todo el País Vasco, que se reformó hace varios años para acoger las visitas a Olentzero y otros personajes de la mitología vasca. Mari, también conocida como la Dama de Lamboto, la Dama de Aralar, la Dama de Muru o la Bruja de Aketeji.
Es la diosa más importante de la mitología vasca. Según los historiadores, este personaje es anterior a la llegada del cristianismo. La leyenda cuenta que Mari vive en cimas y cuevas del monte Amboto o del Shindoki. Dependiendo de la zona en la que se esté, puede estar casada con el genio. Akerbelzoaker, su forma es de un macho cabrío, como indica su nombre en euskera. Según cuenta la leyenda, Akerbelz tiene dos caras. Una buena, que se encarga de proteger a los animales que están a su cargo, y la mala, que es cuando dirige reuniones con brujas y brujos haciendo aquelarres. Basajaun es el hombre salvaje del bosque y se representa con un enorme cuerpo cubierto de pelo. Es el protector de los rebaños y de los pastores, y así, por ejemplo, cuando se aproximan las tormentas y temporales, avisa a los pastores con grandes gritos. Vive en lo profundo del bosque y también se le atribuyen inventos como la sierra, el molino. Lamia, equivalente a las sirenas o ninfas de otras culturas, es uno de los personajes más conocidos de la mitología vasca. Su cuerpo es mitad humano, mitad animal. En la parte superior, la lamia es una hermosa mujer y sus extremidades inferiores pueden ser como un pato, una cabra o un pez, dependiendo de la zona, etc. Gentiles eran los pobladores del territorio antes de la entrada del cristianismo. Una vez instaurado de forma general la religión cristiana, estos personajes se refugiaron en lugares alejados viviendo pacíficamente. Se les atribuye una fuerza inhumana. Los Galzagorri son como los conocidos duendecillos que tienen todas las culturas. Son hombres o mujeres de minúsculo tamaño que hacen todo lo que les indique su dueño. En los tiempos antiguos, cuando los marineros surcaban los mares en busca de aventuras y tesoros, existía una isla misteriosa frente al puerto de Palos, en la que se decía que habitaba una sirena de proporciones colosales. Esta sirena gigante, conocida como Lirina, era diferente a todas las demás, pues su canto no era una canción de seducción, sino una melodía de protección y guía para los navegantes perdidos en las brumas del océano. Lirina, con su cabellera de algas doradas y escamas relucientes, velaba por la seguridad de los barcos que se acercaban a la isla. Su presencia imponente y su voz resonante eran un faro de esperanza en medio de la oscuridad, guiando a los marineros hacia aguas seguras y lejos de los peligros ocultos bajo las olas. Los habitantes de la provincia de Huelva, Andalucía, España, donde se encuentra el venerado puerto de Palos, veneraban a Lirina como una deidad marina, ofreciéndole ofrendas de conchas y perlas en agradecimiento por su protección. Se decía que aquellos que eran bendecidos por la sirena gigante eran marcados con buena fortuna y prosperidad en sus travesías marítimas. Sin embargo, la presencia de Lirina también despertaba la envidia de seres oscuros que habitaban las profundidades del mar. Criaturas malévolas intentaban perturbar la armonía de la isla y desafiar el poder de la sirena gigante, pero siempre eran ahuyentadas por su aura protectora y su determinación inquebrantable. Así, la leyenda de la sirena gigante en la isla frente al puerto de Palos perduraba en el tiempo, recordándonos que, incluso en los lugares más remotos y misteriosos, la magia y la bondad pueden florecer y proteger a aquellos que la respetan y la honran. En los tiempos antiguos, la isla frente al puerto de Palos era un lugar donde convergían seres mágicos de todas las formas y tamaños. Además de la majestuosa sirena gigante Lirina, habitaban en la isla criaturas diminutas conocidas como los Faerlin, seres de luz y jugueteo que bailaban entre las flores y protegían los secretos de la naturaleza. En los bosques sagrados de la isla, se alzaba una criatura imponente y misteriosa, el macho cabrío de los bosques, una deidad de la fertilidad y la abundancia que velaba por el equilibrio de la vida en la isla. Su asta resplandeciente señalaba el camino a los viajeros que buscaban la sabiduría y la armonía con la naturaleza. Además, en las cumbres escarpadas de la isla, moraban las deidades mitad mujeres y animales conocidas como las arbatas, seres sabias y protectoras que guardaban los secretos de la magia antigua y la conexión entre el mundo terrenal y el espiritual. Con sus ojos de fuego y sus alas de águila, las arbatas eran símbolos de poder y sabiduría ancestral. En las noches de luna llena, se celebraban rituales místicos en honor a los seres que habitaban la isla, mezclando los cantos de la sirena gigante con la danza de los Faerlin, la fuerza del macho cabrío y la sabiduría de las arbatas. Era un espectáculo de magia y armonía que recordaba a todos los presentes la importancia de respetar y honrar a los seres mágicos que compartían su mundo, así como honrar la tierra y el mar que les proveía la mayor fuente de vida. Así,
la isla frente al puerto de Palos se convertía en un santuario de seres mitológicos, donde la magia y la fantasía se entrelazaban con la realidad, recordándonos que en los rincones más remotos y misteriosos del mundo, la belleza y el misterio aguardan a aquellos que se atreven a creer en la magia que habita en lo profundo de sus corazones. Hasta aquí llegamos en nuestro viaje por los misterios ancestrales y mágicos. Espero que hayan disfrutado del contenido tanto como yo disfruté creándolo. Recuerden mantener la mente abierta, seguir explorando y cuestionando lo desconocido. Nos vemos en el próximo vídeo. Que la curiosidad y la aventura los acompañen siempre. Hasta pronto, exploradores de lo inexplicable.